Impacto del cambio climático sobre la fotosíntesis, fotorrespiración y respiración de plantas C3. Como un breve resumen, el cambio climático es uno de los mayores restos de nuestros tiempos debido a sus efectos en cualquier forma de vida y en nuestro planeta. La seguridad alimentaria podría verse potencialmente amenazada por él, alterar el rendimiento de cultivos y los ecosistemas. Para asegurar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, es necesario conocer el impacto de este sobre el desarrollo de las plantas, para así anticipar escenarios y estrategias. En la presente revisión se describen los efectos del cambio climático en el ciclo de carbono de las plantas, ya que por su autotropismo, como consecuencia del aumento en la capacidad de fijación, el dióxido de carbono que presenta algunas especies. También se describen efectos negativos que responden a otras variables ambientales que también se ven afectadas por el cambio climático, como lo son la temperatura atmosférica y la disponibilidad del agua. Algunas palabras claves sería cambio climático, fotosíntesis, fotorrespiración y dióxido de carbono, estrés por calor y sequía. El clima es una descripción de la atmósfera que depende de la temporalidad y espacio geográfico de un lugar determinado. Históricamente, el planeta Tierra ha experimentado cambios constantes en el clima provocados principalmente por energía emitida por el Sol y la composición química de la atmósfera. En las últimas décadas, contrario a la tendencia descendente en el clima que venía presentándose en los últimos siglos a causa de los ciclos de glaciación interglaciar, se ha atestiguado un incremento acelerado en el clima. El cambio climático contemporáneo se atribuye principalmente al aumento en las concentraciones atmosféricas de gases con efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y halocarbonos, producido por las actividades antropogénicas. Desde la revolución industrial, la concentración de CO2 atmosférico ha aumentado 45%, al pasar de 280 pesos por millón a más de 410 pesos por millón. La tendencia de incremento del CO2 continúa en aceleración y se estima que a finales del siglo XXI la concentración de este gas oscile entre 500 y 1000 pesos por millón. El aumento de CO2 en la atmósfera impacta directamente en el funcionamiento de las plantas, pues las emisiones de este y otros gases de efecto invernadero están aumentando la temperatura global. Para comprender la magnitud del problema es necesario mencionar que si bien la disminución de la temperatura de la superficie terrestre durante los ciclos de glaciación interglaciar apenas alcanzó el 0.4 grados centígrados, en los últimos 100 años el incremento de la temperatura global ha alcanzado el 0.8 grados centígrados, concentrándose el aumento en los últimos 40 años. Se estima que ni aún tomando decisiones inmediatas para revertir o detener el cambio climático se prevendría un aumento mínimo de 1.4 grados centígrados sobre la superficie terrestre a finales del siglo XXI. En la atmósfera es un gas de efecto invernadero que atrapa el calor y contribuye al calentamiento global. El aumento de CO2 en la atmósfera, principalmente debido a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, intensifica el efecto invernadero natural, lo que provoca un aumento de la temperatura global y el cambio climático. El efecto del CO2 en la atmósfera se puede resumir en los siguientes puntos. Punto número 1. Efecto invernadero. El CO2 absorbe la radiación infrarroja emitida por la Tierra, impidiendo que escape al espacio. Esta radiación retenida calienta la superficie y la atmósfera inferior. Calentamiento global. El aumento del CO2 en la atmósfera intensifica el efecto invernadero, lo que conduce a un calentamiento global y a cambios climáticos. Punto número 3. Acidificación de los océanos. El CO2 también se disuelve en los El océanos, crecimiento y lo desarrollo que de las provoca un plantas no aumento de depende la acidez exclusivamente del y CO2, afecta a pues la a vida mayor marina. crecimiento, mayor demanda de agua.
Sin embargo, como es sabido, la disponibilidad de este recurso es cada vez más escasa a consecuencia del cambio climático. La sequía es uno de los fenómenos naturales que se ha convertido en una anomalía climatológica transitoria en todo el mundo. Las altas temperaturas enriquecen la evaporación, reduciendo el agua a la superficie y secando suelos y vegetación. Se estima que para el año 2050 la sequía provoque serios daños del 50% de las tierras cultivables. La sequía puede tener unas diferentes consecuencias como incendios forestales, salinidad del suelo y la desertificación. El cambio climático hace que las sequías más frecuentes, severas y persistentes. La sequía se ha reconocido como la amenaza más grande y potencial para la productividad de cultivos en todo el mundo, ya que limita el crecimiento y, por lo tanto, el rendimiento de las plantas. La sequía puede afectar la respiración, fotosíntesis y el movimiento de los estomas. Tanto la velocidad fotosintética como la transpiración disminuyen conforme baja el contenido relativo del agua del suelo. La baja difusión del CO2 de la atmósfera al sitio de la carboxilación se considera la principal causa por la cual disminuye la fotosíntesis en las condiciones limitantes del agua. La transpiración presenta una pérdida importante del agua que escapa de la hoja hacia la atmósfera a través de los estomas que se encuentran en la superficie de las hojas. El tamaño del poro estomático depende de la turgencia de las células guardas. A mayor turgencia, mayor es el tamaño del poro estomático. Los estomas juegan un papel fundamental en el equilibrio entre la pérdida de agua a través de la transpiración y la entrada de CO2 para su fijación del ciclo de Calvin. La conductancia estomática depende de varios factores como la fotosíntesis neta, la humedad relativa del aire y la concentración intercelular del CO2. En condiciones de sequía, la fotosíntesis disminuye al bajar la disponibilidad de CO2 debido a las limitaciones de su difusión en los estomas y células mesofílicas. A bajas concentraciones del CO2 intercelular, el poro estomático se abre sin importar los demás factores ambientales, excepto en condiciones de fuerte estrés hídrico. El decremento de la tasa fotosintética en plantas bajo estrés por sequía es el resultado tanto de las limitaciones Aumento en el consumo de agua y nutrientes por parte de la vegetación para no interferir en sus funciones fisiológicas tales como la fotosíntesis, la fotorrespiración y la respiración. Dada la demora en toma de acciones confundentes contra el cambio climático, lo inmediato es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que ralenticen las afecciones que trae consigo.